la madrugada con una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Señora Amelia, necesita venir al hospital inmediatamente. Su hija Leticia está en estado crítico, pero escúcheme bien. No le diga nada a Rafael. Por favor, confíe en mí. Mi corazón se detuvo. Leticia tenía solo 32 años. Era saludable, fuerte. ¿Qué podía haber pasado en una noche cualquiera de martes para que terminara en el hospital? Me vestí temblando, sin entender por qué la enfermera me había pedido específicamente que no avisara a mi yerno. El camino al hospital se sintió eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura. Mis manos sudaban mientras sostenía el volante, y mi mente no podía dejar de imaginar los peores escenarios. ¿Un accidente de auto? ¿Una enfermedad repentina? ¿Un asalto? Pero entonces, ¿por qué esa instrucción tan extraña sobre Rafael? Cuando llegué al Hospital General San José, todo el segundo piso estaba acordonado. Policías, bomberos, paramédicos corriendo de un lado a otro. El ambiente estaba tenso, como si hubiera ocurrido algo terrible que aún no podía comprender. Una enfermera joven me guió por pasillos laterales, evitando el área principal donde se concentraba toda la actividad. Doctora Morales quiere hablar con usted primero, me susurró mientras caminábamos. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y algo que no podía identificar. ¿Miedo? ¿Enojo? ¿Pena? Había trabajado en hospitales durante 20 años antes de jubilarme, y reconocía esa expresión. Era la misma que yo había puesto tantas veces cuando tenía que dar noticias difíciles. Esperé en una pequeña sala de consultas que olía a desinfectante y café frío. Las paredes blancas estaban decoradas con carteles sobre prevención de enfermedades, pero mi mente no podía enfocarse en nada. Cada minuto que pasaba se sentía como una hora. Escuchaba voces amortiguadas en el pasillo, radios de la policía, el sonido constante de las máquinas médicas. La doctora Morales entró finalmente. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido y una bata que había visto mejores días. Se sentó frente a mí y me tomó las manos con una delicadeza que me asustó más que cualquier grito. Señora Fagundes, su hija está estable ahora, pero necesito que sepa algo antes de verla. Cuando los paramédicos entraron al departamento donde vive con Rafael, su voz se quebró ligeramente. Encontramos cosas que sugieren que esto no fue un accidente. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Mi respiración se volvió superficial y sentí que las paredes de la pequeña habitación se cerraban sobre mí. ¿Qué tipo de cosas? Logré susurrar. Evidencia de violencia doméstica prolongada. Su hija tiene fracturas que están sanando, moretones en diferentes etapas de curación, y... La doctora hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Hemos encontrado documentación. Fotos, grabaciones de audio, notas escritas a mano. Su hija ha estado recopilando evidencia durante meses. Durante 3 años había sentido que algo no encajaba en el matrimonio de Leticia. Pequeños detalles que todos ignoraban, como ella dejó de usar sus vestidos favoritos de colores vivos y empezó a vestirse solo con tonos neutros y ropa que cubría más piel. Como sus visitas se volvieron menos frecuentes, y cuando venía, siempre tenía prisa por regresar a casa. Como Rafael siempre tenía una excusa perfecta para cada cambio en el comportamiento de mi hija. Leticia está más delgada porque está haciendo ejercicio, decía él con esa sonrisa encantadora que conquistó a toda mi familia. Ya sabes cómo son las mujeres con las dietas. Cuando yo mencionaba que mi hija parecía nerviosa o distraída, Rafael rápidamente explicaba: ha estado estresada en el trabajo. Le dije que debería renunciar, que yo gano lo suficiente para mantenerla, pero ya conoces a Leticia, siempre tan independiente. Pero cada vez que mencionaba mis preocupaciones, la familia me decía que estaba exagerando, que estaba proyectando mis propios traumas de mi matrimonio fallido. Rafael es un hombre maravilloso, me repetía mi hermana Carmen cada vez que yo expresaba mis dudas. Gana muy bien en el banco, cuida a Leticia, es educado con todos nosotros. Trae flores cuando viene a visitarnos, ayuda a Roberto con las reparaciones de la casa, le compra regalos caros a Leticia. Amelia, estás viendo problemas donde no los hay. Francisco, mi hermano mayor, era aún más directo. Eres una suegra entrometida. Deja que Leticia viva su matrimonio en paz. No todos los hombres son como tu exesposo. Solo porque tú tuviste mala suerte no significa que Rafael sea igual.
Sus palabras me dolían porque sabía que tenían algo de razón. Mi divorcio había sido traumático. Mi exmarido había sido emocionalmente abusivo, y tal vez por eso estaba hipersensible a las señales de alarma. Pero este sentimiento era diferente. Era visceral, maternal, imposible de ignorar. Incluso Graciela, mi cuñada más cercana, me había dicho hace apenas una semana durante nuestra reunión familiar mensual: Amelia, me preocupa que estés creando conflictos familiares por puras sospechas. Rafael adora a Leticia. Los he visto juntos y se nota el amor. Él la mira como si fuera lo más valioso del mundo. Norma, la esposa de Francisco, había añadido: además, fíjate en cómo la consiente. Le compró ese collar de perlas que cuesta más de $2,000. Le cambió el auto por uno más nuevo. La llevó a esas vacaciones a Cancún que costaron una fortuna. Un hombre que maltrata a su esposa no hace esas cosas. Pero yo recordaba cómo Leticia había lucido incómoda con ese collar, cómo había mencionado que prefería su auto viejo porque tenía más personalidad, y cómo había vuelto de Cancún más callada que antes. Mamá, estás paranoica, me había dicho Leticia la última vez que intenté hablar con ella sobre Rafael. Rafael me ama. Sé que a veces puede parecer controlador, pero es porque se preocupa por mí. Es protector, no abusivo. Esa noche, mientras la doctora me llevaba hacia la habitación de mi hija, supe que mi instinto maternal había estado gritándome la verdad desde el principio. Si alguna vez has sentido que algo no está bien, pero todos a tu alrededor te dicen que estás loca, sabes exactamente lo que yo estaba viviendo en ese pasillo del hospital. Para entender cómo llegamos a esta pesadilla, necesito contarte sobre la niña que Leticia había sido y cómo Rafael logró engañar a toda mi familia durante 3 años completos. Leticia siempre fue mi orgullo. Desde pequeña mostró una personalidad fuerte e independiente que me recordaba a mi propia madre, Elena, quien había criado 5 hijos sola después de enviudar a los 40 años. Mi hija heredó esa determinación férrea y esa capacidad de levantarse después de cualquier caída. En la universidad, Leticia estudió Administración de Empresas con una beca completa por méritos académicos. Trabajaba medio tiempo en una cafetería para pagarse sus gastos personales, aunque yo le ofrecía ayuda constantemente. Mamá, necesito aprender a valerme por mí misma, me decía con esa sonrisa decidida que tanto amaba. A los 24 años ya había conseguido un puesto en una empresa de consultoría financiera. Ganaba $4,500 al mes, tenía su propio departamento, viajaba por trabajo, y cada fin de semana me contaba sus aventuras con la emoción de quien está construyendo su propio camino. Quiero ser como la abuela Elena, me decía mientras almorzábamos en su restaurante favorito. Fuerte, independiente, capaz de enfrentar cualquier tormenta sin depender de nadie. Esa era la Leticia que yo conocía, decidida, ambiciosa, con planes de abrir su propia consultoría antes de los 35. Hablaba de viajar por Europa, de comprar una casa en las afueras de la ciudad, de tener hijos cuando estuviera lista, no cuando alguien más se lo pidiera. Mi familia siempre había sido unida, pero también tremendamente tradicional. Carmen, Francisco, Roberto y Norma tenían ideas muy específicas sobre cómo debía ser la vida de una mujer: casarse joven, tener hijos rápido y dejar que el esposo tome las decisiones importantes. Yo había sido la oveja negra por divorciarme y criar a Leticia sola durante 8 años. Amelia, una mujer necesita un hombre que la proteja, me repetía Carmen constantemente. Tú criaste a Leticia para ser demasiado independiente. Eso va a espantar a los buenos pretendientes. Francisco era aún más directo en sus opiniones. Las mujeres de hoy en día creen que pueden tenerlo todo, pero al final terminan solas y amargadas. Leticia necesita encontrar un buen hombre antes de que se le pase el tiempo. Cuando Leticia cumplió 28 años sin novio formal, la presión familiar se intensificó. En cada reunión familiar, alguien mencionaba que se estaba quedando solterona, que debería bajar sus estándares, que los hombres buenos no buscan mujeres demasiado exitosas. Fue en esa época de vulnerabilidad cuando apareció Rafael. Lo conoció en una conferencia de finanzas corporativas donde él trabajaba como gerente de cuentas en uno de los bancos más prestigiosos de la ciudad. Rafael tenía 35 años, un salario de $8,000 mensuales, una sonrisa perfecta y un currículum impresionante. MBA en Estados Unidos, 2 idiomas, familia de profesionales, casa propia en un barrio exclusivo. Mamá, es increíble, me dijo Leticia después de su tercera cita. Es inteligente, exitoso, divertido.
Y lo mejor de todo es que respeta mi carrera. Dice que admira mi ambición. Los primeros 6 meses fueron un cuento de hadas. Rafael la llevaba a restaurantes caros, le enviaba flores a la oficina, planeaba escapadas de fin de semana a hoteles de 5 estrellas. Le regaló un collar de diamantes por su cumpleaños número 29, algo que costaba más de $3,000. Por fin Leticia encontró a un hombre de su nivel, suspiraba Carmen con alivio. Rafael tiene clase, educación, estabilidad económica. Es exactamente lo que ella necesitaba. La familia entera se enamoró de Rafael antes que mi propia hija. Francisco lo invitó a ver partidos de fútbol y a jugar cartas los domingos. Roberto le pidió consejos sobre inversiones. Graciela lo consultaba sobre préstamos bancarios. Carmen lo trataba como al hijo que nunca tuvo. Rafael es un caballero de los de antes, declaraba Norma después de cada encuentro familiar. Siempre trae regalos, ayuda con los platos, pregunta por la salud de todos. Y mira cómo trata a Leticia, como si fuera una reina. Era cierto que Rafael parecía perfecto. Llegaba puntual a todas las reuniones familiares, vestido impecablemente, con flores para Carmen y una botella de vino caro para Francisco. Escuchaba las historias de Roberto con paciencia, le ofrecía su brazo a Graciela cuando caminábamos por superficies irregulares, y siempre tenía un cumplido genuino para cada persona presente. Pero yo notaba cosas que los demás ignoraban. Notaba como Rafael siempre tenía la mano en la espalda de Leticia, guiándola sutilmente hacia donde él quería que fuera. Notaba cómo interrumpía sus historias para corregir pequeños detalles irrelevantes. Notaba cómo él contestaba preguntas que le habían hecho a ella, como si fuera su portavoz oficial. Leticia está pensando en cambiar de trabajo, anunciaba Rafael durante una cena familiar, mientras mi hija lo miraba con sorpresa. Creo que está muy estresada en su puesto actual. No había dicho nada de cambiar de trabajo, murmuraba Leticia, pero Rafael ya había dirigido la conversación hacia otro tema. Cuando mencioné esta observación a Carmen, ella me miró como si hubiera dicho algo ridículo. Amelia, eso es lo que hacen las parejas que se comunican bien. Rafael conoce a Leticia tan bien que puede anticipar sus pensamientos. Es romántico. 6 meses después de conocerse, Rafael le propuso matrimonio durante una cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Le dio un anillo de compromiso que costaba $15,000, con un diamante tan grande que se veía desde el otro lado de la mesa. Va a ser la boda del año, gritaba Carmen emocionada mientras planeaban la ceremonia. Rafael insiste en pagar todo. Dice que quiere que sea perfecta para su princesa. La boda costó $40,000. Rafael eligió el lugar, el menú, las flores, la música, incluso el vestido. Quiero sorprender a Leticia con todos los detalles, le decía a Carmen, quien encontraba esta actitud absolutamente encantadora. Yo era la única que notaba cómo mi hija había dejado de tomar decisiones sobre su propia boda. Pero cada vez que expresaba una preocupación, la familia me hacía sentir como si estuviera saboteando la felicidad de mi propia hija por envidia o amargura. La noche antes de la boda, Leticia vino a mi casa para quedarse, siguiendo la tradición familiar. Estaba sentada en mi cocina, todavía con ruleros en el cabello, cuando le pregunté si era completamente feliz. Por supuesto que soy feliz, mamá, me respondió, pero había algo en su voz que no me convencía. Rafael es maravilloso. Me ama. La familia lo adora. ¿Qué más puedo pedir? Esa respuesta me rompió el corazón porque sonaba más como una justificación que como una declaración de amor. Los primeros signos de que algo estaba terriblemente mal comenzaron apenas 3 meses después de la boda, pero fueron tan sutiles que casi los pasé por alto. Leticia había dejado de llamarme todos los días. Antes del matrimonio, hablábamos por teléfono cada mañana mientras ella tomaba su café y yo preparaba mi desayuno. Eran conversaciones cortas pero constantes. Me contaba sobre su trabajo, sus planes para el fin de semana, algún chisme de la oficina o simplemente cómo había dormido. De repente, esas llamadas se volvieron esporádicas. Cuando yo la llamaba, Rafael siempre parecía estar cerca. Escuchaba su voz de fondo diciéndole quién era, y Leticia respondía con frases cortas y formales, como si estuviera siendo evaluada. Hola mamá, ¿todo bien aquí? Rafael dice que te salude. Estamos ocupados preparando la cena para unos clientes suyos. Te llamo luego. Pero luego nunca llegaba.
La primera vez que mencioné esto durante nuestra reunión familiar dominical, Carmen me miró con exasperación. Amelia, Leticia es una mujer casada ahora. Es normal que sus prioridades cambien. Rafael viene primero, como debe ser. Además, añadió Norma mientras servía el postre, Rafael me contó que están tratando de tener un bebé. Leticia debe estar concentrada en eso. Es lo más importante ahora. Mi sangre se congeló. Leticia había sido muy clara conmigo sobre querer esperar al menos 2 años antes de tener hijos. Quería establecerse en su matrimonio, ahorrar dinero, y tal vez cambiar a un trabajo que le diera más flexibilidad horaria. ¿Leticia te dijo eso directamente?, le pregunté a Norma. Bueno, no exactamente. Pero Rafael estaba comentando sobre cuánto le gustaría ser padre pronto, y es obvio que una esposa debe apoyar los sueños de su esposo. Francisco asintió con aprobación. Rafael será un padre excelente. Tiene la estabilidad económica y la madurez que se necesita. Leticia tiene suerte de tener un esposo que quiere formar una familia sólida. Cuando finalmente logré hablar a solas con Leticia 2 semanas después, le pregunté directamente sobre los planes de embarazo. Rafael cree que sería buena idea empezar a intentar, me dijo, pero había una vacilación en su voz. Dice que tengo 30 años y que no deberíamos esperar demasiado. ¿Pero tú qué quieres?, insistí. Quiero lo que sea mejor para nuestro matrimonio, respondió, y esa frase me heló la sangre porque sonaba como algo que había memorizado, no como algo que sentía. Los cambios en su apariencia también empezaron a ser notorios. Leticia siempre había sido colorida en su forma de vestir. Le encantaban los vestidos rojos, las blusas amarillas, los zapatos llamativos. Tenía un estilo único que reflejaba su personalidad vibrante. Pero después de la boda, empezó a vestirse exclusivamente con colores neutros: beige, gris, blanco, negro. Sus vestidos se volvieron más conservadores, con mangas largas y cuellos altos. Incluso en verano usaba ropa que cubría completamente sus brazos y piernas. Rafael me ayuda a elegir mi ropa ahora, me explicó cuando le pregunté sobre el cambio. Tiene muy buen gusto para la moda. Dice que como esposa de un ejecutivo bancario, debo proyectar una imagen más sofisticada. Pero a ti siempre te gustaron los colores vivos, le recordé. Eso era cuando era soltera. Ahora soy una mujer casada. Debo vestirme de manera más apropiada. La forma en que dijo mujer casada sonaba como si fuera una profesión completamente diferente, con un manual de instrucciones que debía seguir al pie de la letra. En las reuniones familiares, Rafael comenzó a implementar pequeños cambios en la dinámica que nadie más parecía notar. Siempre se sentaba junto a Leticia, tan cerca que sus sillas prácticamente se tocaban. Cuando alguien le hacía una pregunta a ella, él respondía primero o la ayudaba a responder con pequeñas correcciones. Leticia, ¿cómo está tu trabajo en la consultoría?, preguntaba Roberto durante una cena familiar. Bien, aunque ha estado muy demand, comenzaba a responder mi hija. Lo que Leticia quiere decir, interrumpía Rafael con una sonrisa encantadora, es que está considerando reducir sus horas. El trabajo está afectando su salud. Está muy estresada últimamente. Leticia lo miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Sorpresa? ¿Resignación? ¿Miedo? Es verdad, añadía ella después de una pausa. Rafael tiene razón. El estrés no es bueno para mí. Pero yo recordaba cuando Leticia había conseguido ese trabajo. Había llegado a mi casa saltando de emoción, diciéndome que era la oportunidad de su vida, que finalmente podía demostrar todo lo que valía profesionalmente. Las visitas a mi casa también cambiaron drásticamente. Antes de casarse, Leticia venía al menos 2 veces por semana. Almorzábamos juntas los martes, y los sábados por la mañana tomábamos café mientras planificábamos actividades para el fin de semana. Después de la boda, sus visitas se redujeron a una vez cada 2 semanas, y siempre con Rafael. Él nunca la dejaba venir sola, pero lo hacía de manera tan sutil que parecía romántico en lugar de controlador. Mi esposa es muy importante para mí, le decía a quien quisiera escuchar. No me gusta estar separado de ella por mucho tiempo. Somos como una sola persona ahora. Carmen encontraba esto absolutamente adorable. ¡Qué hombre tan enamorado! Roberto debería aprender de Rafael. Pero yo notaba como Leticia ya no podía relajarse completamente cuando venía a visitarme. Siempre estaba pendiente del tiempo,
mirando su teléfono constantemente, como si tuviera que reportar sus actividades minuto a minuto. Tenemos que irnos pronto, decía después de apenas una hora de visita. Rafael hizo reservaciones para cenar y no le gusta llegar tarde. Sus conversaciones conmigo se volvieron superficiales. Ya no me contaba sobre sus problemas en el trabajo, sus sueños, sus preocupaciones. Todo era, Rafael dice esto, Rafael piensa aquello, Rafael decidió que deberíamos hacer esto otro. Era como si mi hija hubiera desarrollado un filtro mental que procesaba todas sus opiniones a través de lo que Rafael aprobaría o desaprobaría. El momento que más me alarmó fue durante una cena familiar en casa de Carmen. Leticia estaba contando una historia sobre un proyecto en su trabajo, cuando accidentalmente mencionó que había tenido que quedarse trabajando hasta las 9 de la noche durante una semana. La expresión de Rafael cambió instantáneamente. No dijo nada, pero puso su mano en la pierna de Leticia y la apretó. Ella se detuvo a mitad de la frase, como si hubiera recibido una señal de alarma. Bueno, no fue tan malo, se corrigió inmediatamente. Rafael me llevaba la cena a la oficina todos los días. Es muy considerado. Pero yo había visto esa mirada en los ojos de Rafael. Era la misma que había visto en los ojos de mi exesposo cuando yo decía algo que él consideraba inapropiado. Una mezcla de advertencia y promesa de consecuencias posteriores. Cuando intenté hablar con Leticia sobre lo que había observado, ella me tranquilizó con explicaciones que sonaban ensayadas. Rafael es protector porque me ama. Es normal que los esposos se preocupen por sus esposas. Tú nunca tuviste un matrimonio así, mamá, entonces no puedes entenderlo. Esas palabras me dolieron profundamente, pero lo que más me asustaba era la forma automática en que las había dicho, como si fueran palabras de Rafael saliendo por su boca. La familia celebraba cada cambio en Leticia como una mejora. Está más madura ahora, decía Francisco. El matrimonio la tranquilizó, añadía Norma. Rafael la está educando bien, concluía Carmen. Pero yo veía como mi hija vibrante e independiente se estaba desvaneciendo lentamente, siendo reemplazada por una versión silenciosa y obediente que decía todas las cosas correctas, pero había perdido esa chispa que la hacía única. Y lo más terrorífico de todo era que nadie más lo notaba. El momento que me despertó completamente a la realidad llegó 9 meses después de la boda, durante lo que debería haber sido una celebración familiar. Era el cumpleaños número 68 de Carmen, y habíamos organizado una fiesta sorpresa en su casa. Toda la familia estaba reunida, Francisco con Norma, Roberto con Graciela, y por supuesto, Leticia con Rafael. Era la primera vez en meses que veía a mi hija reír genuinamente. Estaba hablando con su prima Sofía sobre los viejos tiempos, recordando travesuras de la infancia, cuando Rafael se acercó discretamente y le susurró algo al oído. Vi cómo la sonrisa de Leticia se desvanecía instantáneamente, como si alguien hubiera apagado una luz. «Disculpa, Sofía», dijo mi hija con una voz que ya no era suya. «Rafael dice que tenemos que irnos. Mañana tengo que levantarme temprano». Pero era sábado, y yo sabía que Leticia no trabajaba los domingos. «Tan pronto», protestó Carmen. «Apenas hemos cortado el pastel. Además, quería enseñarle a Rafael las fotos de cuando Leticia era pequeña». «Será en otra ocasión», respondió Rafael con esa sonrisa perfecta que ya me resultaba nauseabunda. Leticia ha estado muy cansada últimamente. El médico le recomendó más descanso. Leticia asintió automáticamente, pero yo noté algo que me heló la sangre. Cuando se levantó para despedirse, hizo un gesto involuntario de dolor y se tocó las costillas disimuladamente. «¿Estás bien, hija?», le pregunté acercándome. «Sí, mamá. Solo un pequeño dolor muscular. Hice ejercicio muy intenso esta semana». Pero Leticia había odiado el ejercicio toda su vida. Era la mujer que prefería leer un libro antes que ir a un gimnasio. Cuando los vi alejarse, Rafael tenía su brazo alrededor de la cintura de Leticia, pero no era un abrazo amoroso. Era posesivo, controlador. La guiaba hacia el auto como si fuera su propiedad. Esa noche no pude dormir. Algo en el lenguaje corporal de mi hija, en esa forma de tocarse las costillas, en esa obediencia ciega a las órdenes de Rafael, me activó todas las alarmas maternales. Al día siguiente decidí hacer algo que nunca había hecho: espiar. Fui a la oficina de Leticia a la hora del almuerzo, esperando encontrarla sola para hablar sin la presencia de Rafael. Su secretaria me dijo que había salido, pero cuando pregunté a dónde,
La respuesta me dejó helada. Señora Fagundes, Leticia pidió la tarde libre. Dijo que tenía una cita médica urgente. ¿Una cita médica un lunes por la tarde? ¿Por qué no me había contado nada? Conduje hasta el consultorio de su médico de cabecera, el doctor Martínez, que había sido nuestro médico familiar durante 15 años. Si Leticia tenía algún problema de salud serio, él me lo habría mencionado, especialmente considerando que yo era su contacto de emergencia. Señora Amelia, me dijo el doctor Martínez cuando logré hablar con él. Leticia canceló su chequeo anual hace 3 meses. Me extrañó porque siempre ha sido muy puntual con sus exámenes médicos. ¿Canceló? ¿Por qué? Su esposo llamó diciendo que habían encontrado un médico más cerca de su nueva casa. Me pidió que transfiriera todos sus archivos médicos a una clínica privada en el otro lado de la ciudad. Eso no tenía sentido. Leticia vivía a solo 10 minutos del consultorio del doctor Martínez. ¿Por qué cambiaría a un médico que quedara más lejos? Esa tarde, armándome de valor, fui directamente a casa de Rafael y Leticia. Era un departamento de lujo en un edificio exclusivo que costaba $3,500 mensuales de renta. Rafael había insistido en mudarse ahí inmediatamente después de la boda, aunque significaba que Leticia tendría que viajar 40 minutos adicionales para llegar a su trabajo. Cuando toqué el timbre, Rafael abrió la puerta. Su expresión cambió inmediatamente cuando me vio. Amelia, qué sorpresa. Leticia está descansando. Ha tenido un día muy pesado. Me gustaría verla, dije firmemente. Prefiero que no la molestes ahora. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada. Pero desde adentro escuché la voz de mi hija. Mamá, eres tú. Rafael no tuvo más opción que dejarme pasar, pero su sonrisa era tensa, forzada. Encontré a Leticia en el sofá, vestida con una sudadera con capucha a pesar del calor. Tenía la cara pálida y ojeras profundas que el maquillaje no lograba disimular completamente. Hola, hija. ¿Cómo te sientes? Bien, mamá. Solo un poco cansada. Pero cuando se movió para darme un abrazo, vi algo que me partió el corazón. Un pequeño moretón amarillento en su muñeca, casi cubierto por la manga de la sudadera. ¿Qué te pasó en el brazo?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Leticia miró rápidamente a Rafael antes de responder. Me caí en el baño esta mañana. Qué tonta, ¿verdad? Rafael me ha dicho 1000 veces que no use esos zapatos con suela resbaladiza. Es cierto, añadió Rafael inmediatamente. Le compré zapatillas antideslizantes, pero insiste en usar esos zapatos peligrosos. Las mujeres y su vanidad, ya sabes. Se rió como si fuera una broma inofensiva, pero yo noté cómo Leticia se encogió ligeramente cuando él habló. Decidí quedarme más tiempo del que Rafael claramente deseaba. Cada vez que él salía de la habitación, yo intentaba hablar con Leticia, pero ella parecía estar constantemente en guardia, como si supiera que él podía estar escuchando. Leticia, si necesitas algo, cualquier cosa, puedes llamarme a cualquier hora del día o la noche, le dije, mirándola directamente a los ojos. Lo sé, mamá. Pero estoy bien. Rafael cuida muy bien de mí. Esas palabras sonaban como un mantra que había repetido tantas veces que ya las creía. Cuando me iba, Rafael me acompañó hasta la puerta con esa cortesía exagerada que había perfeccionado. Amelia, espero que entiendas que Leticia necesita estabilidad ahora. Demasiadas visitas la alteran. Su médico dice que debe evitar el estrés. ¿Su nuevo médico?, pregunté directamente. La sonrisa de Rafael se tensó casi imperceptiblemente. Sí, encontramos un especialista excelente. Alguien que entiende mejor las necesidades específicas de una mujer casada. Esa frase me sonó extraña. ¿Desde cuándo las mujeres casadas tenían necesidades médicas diferentes? Esa noche llamé a Carmen para contarle mis preocupaciones, pero su reacción fue exactamente la que esperaba. Amelia, estás exagerando otra vez. Rafael es médico también, ¿recuerdas? Estudió medicina antes de cambiar a finanzas. Obviamente sabe que es mejor para Leticia. ¿Rafael estudió medicina? Esa es la primera vez que escucho eso. Por supuesto que lo sabías. Lo mencionó durante la boda. Hizo 2 años de medicina antes de decidir que las finanzas eran más lucrativas. No recordaba que Rafael hubiera mencionado nunca estudios de medicina,
pero Carmen parecía muy segura. Además, continuó mi hermana, Leticia está en las mejores manos posibles. Rafael gana lo suficiente para llevarla a los mejores médicos privados. No entiendo por qué te quejas. 2 semanas después, durante una reunión familiar, mencioné casualmente que había visitado a Leticia y que me había parecido un poco pálida. Es normal, dijo Norma inmediatamente. Las mujeres casadas a menudo tienen esos cambios. El cuerpo se adapta a la nueva vida. Además, añadió Francisco, Rafael nos contó que están tratando de tener un bebé. Es natural que Leticia esté más delicada. Pero cuando miré a Leticia, que estaba sentada en silencio junto a Rafael, vi algo en sus ojos que me aterrorizó. Era miedo puro. En ese momento supe, con absoluta certeza, que mi hija estaba en peligro y que toda mi familia había sido completamente manipulada para convertirse en cómplices involuntarios de su abusador. El problema era que nadie me iba a creer. El día que decidí enfrentar la verdad fue exactamente 1 año y medio después de la boda de Leticia. Había pasado meses recopilando pequeñas evidencias, documentando cambios en el comportamiento de mi hija y preparándome para una conversación que sabía podría destruir mi relación con toda la familia. Pero ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. La oportunidad llegó durante la celebración del cumpleaños de Roberto. Era una reunión familiar grande, con primos, tíos y varios amigos cercanos. Rafael había llegado solo, explicando que Leticia tenía un terrible dolor de cabeza y necesitaba descansar. Pobrecita, suspiraba Carmen mientras servía el pastel. Rafael me contó que ha estado teniendo muchas migrañas últimamente. El estrés del trabajo, supongo. Pero yo sabía que Leticia había dejado su trabajo en la consultoría hacía 3 meses. Rafael había anunciado orgullosamente que su esposa ya no necesitaba trabajar porque él ganaba lo suficiente para mantenerla. Es lo mejor para ella, había explicado durante una cena familiar. El trabajo la estaba enfermando. Ahora puede concentrarse en ser una buena esposa y prepararse para la maternidad. La familia había celebrado esta decisión como si fuera un logro. «¡Qué suerte tiene Leticia!», había exclamado Norma. «Puede quedarse en casa como una verdadera dama. Rafael es un marido ejemplar». Pero yo recordaba cuando Leticia había conseguido ese trabajo. Era su pasión, su orgullo, la prueba de su independencia. ¿Desde cuándo lo consideraba estresante? Esa noche, después de la fiesta, decidí ir a casa de Rafael sin avisar. Eran las 9:30 de la noche, una hora razonable para visitar a mi propia hija. Cuando llegué al edificio, el portero me reconoció y me dejó subir sin anunciarme. Había estado ahí tantas veces que ya no consideraba necesario llamar primero. Toqué el timbre y esperé. Escuché pasos lentos, como si quien caminaba estuviera lastimado o muy cansado. Cuando la puerta se abrió, me quedé sin respiración. Leticia tenía un ojo morado que había intentado cubrir con maquillaje espeso. Su labio inferior estaba hinchado, y cuando sonrió para saludarme, vi que le dolía hacer el gesto. «Mamá, qué sorpresa», dijo, pero su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando durante horas. «Dios mío, Leticia, ¿qué te pasó?». Ella miró nerviosamente hacia dentro del departamento y luego de vuelta hacia mí. «Me caí por las escaleras ayer». «Qué tonta, ¿verdad? Rafael me ha dicho 1000 veces que tenga más cuidado». Era la misma explicación de siempre: accidentes, torpeza, su propia culpa. «¿Dónde está Rafael?», pregunté. «Salió a comprar medicina para mi dolor de cabeza. Regresa pronto». Era mi oportunidad. Entré al departamento y cerré la puerta detrás de mí. «Leticia, mírame. Mírame a los ojos y dime la verdad. Rafael te hizo esto». Mi hija se desplomó. Literalmente se desplomó en el sofá y comenzó a llorar con una desesperación que me partió el alma. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos profundos, primitivos, de alguien que había estado guardando dolor durante mucho tiempo. «No puedo, mamá. No puedo decirte nada. Si él se entera de que hablé contigo, ¿qué va a pasar? Te va a lastimar más». Leticia asintió sin levantar la cabeza. «Dice que si alguien se entera, va a ser peor para mí. Dice que nadie me va a creer porque toda la familia lo ama. Dice que van a pensar que estoy loca y que me van a internar en un hospital psiquiátrico». Mi sangre se congeló.
Rafael había planeado esto meticulosamente. Había seducido a toda la familia, se había convertido en el yerno perfecto, había creado la imagen de ser el esposo ideal, todo para que cuando llegara este momento, nadie creyera a Leticia. Hija, yo te creo. Te he creído desde el principio. ¿En serio? Me preguntó con una voz tan pequeña que sonaba como la niña de 5 años que había sido. Por supuesto. He estado viendo las señales durante meses. El cambio en tu ropa, tu forma de hablar, cómo él te controla. He estado esperando el momento correcto para ayudarte. Leticia me abrazó como si fuera su salvavidas. Mamá, tengo tanto miedo. No sé cómo salir de esto. Él controla todo, mi dinero, mis documentos, mi teléfono. Revisa mis llamadas, mis mensajes, mis correos electrónicos. Si salgo de la casa por más de 2 horas, tengo que explicar exactamente dónde estuve y con quién hablé. ¿Desde cuándo empezó esto? Gradualmente. Al principio eran pequeñas cosas. Me decía que ropa me quedaba mejor, sugería que no necesitaba hablar tanto contigo porque eso era cosa de mujeres solteras. Luego empezó a revisar mi teléfono, por cariño, para asegurarse de que nadie me estuviera molestando. Leticia se secó las lágrimas y continuó. Después del matrimonio, todo empeoró. Comenzó a controlar mi dinero diciéndome que como esposos deberíamos tener todo en común. Abrió cuentas bancarias conjuntas y cerró las mías individuales. Dijo que era más romántico y práctico. Y la violencia física. Empezó con empujones, accidentales. Si yo decía algo que no le gustaba, me empujaba y luego se disculpaba diciendo que había sido sin querer. Luego vinieron los agarrones fuertes cuando estaba tratando de explicarme algo importante. Siempre tenía una justificación. Mi hija se levantó la manga de la sudadera y me mostró moretones en diferentes etapas de curación, algunos amarillentos, otros morados, algunos apenas visibles. La primera vez que me golpeó fue hace 6 meses. Yo había hablado contigo por teléfono sin avisarle, y cuando llegó a casa, me encontró riéndome por algo que me habías contado. Se enfureció. Dijo que yo lo estaba irrespetando al reírme de él con mi familia. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque al día siguiente llegó con flores, chocolates y un regalo de $500. Lloró, me pidió perdón, me juró que nunca volvería a pasar. Y yo le creí. Quería creerle. Leticia me contó cómo Rafael había perfeccionado el ciclo de abuso, violencia, seguida de arrepentimiento extremo, regalos costosos, promesas de cambio, una luna de miel temporal, y luego más violencia. Cada vez las disculpas son más elaboradas. La semana pasada me compró un collar de $2,000 después de... Se tocó las costillas. Me dijo que era porque me amaba tanto que a veces no podía controlarse. ¿Y tu trabajo? ¿Realmente querías dejarlo? Por supuesto que no. Adoraba mi trabajo. Pero Rafael comenzó a aparecer en mi oficina a horas inesperadas, diciendo que quería llevarme a almorzar. Mis compañeros empezaron a hacer bromas sobre lo celoso que era. Luego comenzó a llamar a mi jefe inventando emergencias familiares para que yo tuviera que irme temprano. Al final, continuó Leticia, mi rendimiento se vio afectado porque yo estaba constantemente distraída y preocupada. Cuando mi supervisor me llamó la atención, Rafael dijo que era obvio que el trabajo era demasiado estresante para mí y que debería renunciar. Escuché la llave en la puerta y Leticia se puso pálida instantáneamente. Él está aquí. Mamá, por favor, no digas nada. Todavía no. Necesito tiempo para planear cómo salir de esto sin que me mate. ¿Sin que la mate? ¿Habíamos llegado a ese punto? Rafael entró con una sonrisa perfecta y una bolsa de la farmacia. Amelia. ¡Qué agradable sorpresa! Leticia me dijo que tenías planes familiares esta noche. Cambié de opinión. Quería ver cómo estaba mi hija después de su accidente. La sonrisa de Rafael se tensó casi imperceptiblemente. Sí, fue muy tonto de su parte. Le he dicho que use zapatos más seguros, pero ya sabes cómo son las mujeres con la moda. Se acercó a Leticia y le puso la mano en el hombro. Parecía un gesto cariñoso, pero yo vi cómo ella se tensó inmediatamente. ¿Verdad, amor? Tienes que ser más cuidadosa. Sí, murmuró Leticia. Tienes razón. Esa noche, cuando llegué a mi casa,
tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a salvar a mi hija, sin importar las consecuencias. Aunque toda mi familia me odiara, aunque pensaran que estaba loca, aunque Rafael cumpliera sus amenazas. Pero primero necesitaba un plan. Porque ahora sabía que no estaba luchando solo contra un abusador, sino contra todo un sistema que él había construido cuidadosamente para mantener a mi hija atrapada. Y el tiempo se estaba agotando. Pasé 3 semanas planeando meticulosamente cómo ayudar a Leticia sin poner su vida en más peligro. Sabía que un movimiento en falso podría resultar fatal, especialmente después de lo que descubrí durante mi investigación secreta. Había comenzado a seguir discretamente las rutinas de Rafael. Descubrí que todos los martes salía del banco a las 5:30, pero no llegaba a casa hasta las 7:30. ¿Dónde pasaba esas 2 horas? Un martes decidí seguirlo. Lo vi estacionarse frente a un edificio de apartamentos económicos al otro lado de la ciudad. Subió al 3er piso y entró a un departamento donde le esperaba una mujer joven, rubia, de unos 25 años. Se quedó ahí exactamente 1 hora y media. Rafael tenía una amante. Esta información me dio la primera herramienta real para ayudar a Leticia. Pero necesitaba más evidencia antes de actuar. La oportunidad llegó cuando Rafael anunció que tenía que viajar a una conferencia bancaria en Miami durante 4 días. Sería la primera vez en meses que Leticia estaría sola por más de unas pocas horas. «Voy a extrañar mucho a mi esposa», le dijo a Carmen durante una cena familiar. «Pero es importante para mi carrera. Quiero darle a Leticia la mejor vida posible». Carmen casi se derrite con esas palabras. «Eres un esposo tan dedicado, Rafael. Leticia es muy afortunada». La noche antes de que Rafael partiera, fui a cenar a su departamento. Él estaba haciendo sus maletas mientras Leticia preparaba una cena elaborada, como si fuera su última comida juntos en años en lugar de una separación de 4 días. «Leticia va a estar muy sola sin mí», comentó Rafael mientras empacaba. «Espero que la familia pueda visitarla. No me gusta que esté sola demasiado tiempo. Se pone nerviosa y hace cosas tontas». Era una advertencia disfrazada de preocupación. Estaba diciéndole a la familia que vigilara a Leticia en su ausencia. «Por supuesto», dijo Carmen inmediatamente. «Norma y yo iremos a almorzar con ella mañana mismo». «Perfecto». Eso significaba que tendría que esperar hasta el segundo día para hablar con mi hija en privado. El jueves por la mañana, después de confirmar que Rafael había llegado a Miami y que Carmen estaba en su trabajo, fui al departamento de Leticia con un plan específico. Cuando abrió la puerta, se veía diferente. Menos tensa, aunque todavía asustada. Era como si pudiera respirar un poco mejor cuando él no estaba físicamente presente. «Mamá, qué bueno verte. Entra, por favor». «Leticia, tenemos que hablar seriamente. Y tengo algo que mostrarte». Saqué las fotografías que había tomado de Rafael entrando y saliendo del departamento de su amante, junto con los horarios detallados de sus visitas que había documentado durante 3 semanas. Leticia miró las fotos en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente levantó la vista, había algo diferente en sus ojos. No era solo tristeza, era alivio. «Sabía que algo así estaba pasando», me dijo. Había señales. Llegaba tarde con excusas extrañas, se duchaba inmediatamente al llegar a casa, revisaba su teléfono con mucho secreto. Pero cuando le preguntaba, me decía que estaba siendo paranoica y celosa. «Hija, esto nos da una ventaja. Rafael ha estado construyendo su imagen de esposo perfecto, pero esto lo destruye. La familia va a tener que creerle cuando vean estas evidencias». Pero Leticia negó con la cabeza. «No conoces a Rafael como yo. Si él se entera de que descubrimos esto, va a inventar alguna explicación. Dirá que ella es una cliente, o una prima, o que está ayudando a alguien. Y la familia le va a creer porque quieren creerle». Tenía razón. Rafael era demasiado manipulador como para dejarse atrapar fácilmente por unas fotos. «Entonces necesitamos más», le dije. «Necesitamos evidencia de la violencia». Leticia me miró con miedo. «Mamá, eso es muy peligroso. Si él descubre que estoy recopilando evidencia. Por eso tenemos que ser muy cuidadosas. Pero piénsalo, hija, ¿cuál es la alternativa? Seguir viviendo así hasta que algún día te mate». Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas.
A veces deseo que simplemente termine de una vez. Estoy tan cansada de tener miedo todo el tiempo. Esas palabras me desgarraron el corazón, pero también me llenaron de determinación. Mi hija estaba contemplando la muerte como un escape. No podía esperar más. Leticia, vamos a hacer esto juntas. Pero necesito que confíes en mí completamente. Durante las siguientes 2 horas, desarrollamos un plan. Leticia comenzaría a documentar secretamente los abusos. Usaría su teléfono para grabar las amenazas de Rafael, tomaría fotos de los moretones con fechas y horarios, y escribiría un diario detallado de cada incidente. ¿Pero dónde voy a esconder todo esto? Él revisa mi teléfono constantemente. Había pensado en eso. Le di un teléfono prepagado que había comprado en efectivo, sin registrar a mi nombre. Usa este teléfono solo para las evidencias. Escóndelo en un lugar donde nunca pueda encontrarlo. Y también vamos a abrir una cuenta de email secreta. Le enseñé cómo crear una cuenta de correo electrónico usando un nombre falso, y cómo enviarme copias de toda la evidencia para que estuviera respaldada en caso de que Rafael descubriera el teléfono. Mamá, tengo miedo. Si él encuentra esto. Por eso vamos a ser muy cuidadosas. Y además, voy a estar monitoreando todo. Si pasa algo, si sientes que estás en peligro inmediato, tienes que llamarme sin importar la hora. Leticia asintió, pero vi el terror en sus ojos. Estaba pidiendo a mi hija que se arriesgara aún más para poder salvarla. ¿Y qué pasa con la familia? ¿Cuándo les vamos a decir? Todavía no. Primero necesitamos evidencia irrefutable. Fotos, grabaciones, testimonios médicos. Algo que ni siquiera Rafael pueda explicar. El viernes, cuando Rafael regresó de Miami, me llamó personalmente para agradecerme por cuidar tan bien de Leticia en su ausencia. Es una bendición tener una suegra tan atenta, me dijo con esa voz melosa que ya me producía náuseas. Leticia me contó que la visitaste. Espero que hayan tenido una conversación agradable. Era una pregunta disfrazada de comentario. Quería saber qué habíamos hablado. Por supuesto. Solo conversaciones de mujeres. Ya sabes cómo somos. Sí, ya sé. Pero espero que no la hayas llenado de ideas raras. Leticia puede ser muy influenciable a veces. Otra amenaza sutil. Me estaba diciendo que no interfiriera en su matrimonio. Durante las siguientes semanas, Leticia comenzó a enviarme evidencias lentamente. Primero fueron fotos de moretones en sus brazos y piernas, cada una con fecha y hora. Luego grabaciones de audio donde Rafael la amenazaba y la insultaba. «Eres una inútil», decía su voz en una grabación. «Sin mí no eres nada. Tu propia familia me prefiere a mí. Si alguna vez tratas de dejarme, me aseguraré de que todos sepan lo loca que estás». Las grabaciones eran devastadoras. Rafael usaba un lenguaje degradante que nunca había mostrado en público. La llamaba estúpida, fea, inútil, gorda. Le decía que nadie más la querría jamás, que era afortunada de tener un esposo que la tolerara. Pero la evidencia más impactante llegó 3 semanas después. Leticia me envió fotos de documentos que había encontrado escondidos en el estudio de Rafael. Eran reportes médicos falsos. Rafael había estado falsificando diagnósticos psiquiátricos sobre Leticia, describiendo episodios de paranoia, tendencias agresivas y delirios de persecución. Los reportes estaban firmados por el doctor Herrera, el nuevo médico que Rafael había elegido para mi hija. «Mamá», me escribió Leticia en un mensaje encriptado, «ahora entiendo su plan. Está creando un historial médico falso para que si alguna vez denuncio el abuso, pueda decir que estoy mentalmente enferma. Los reportes dicen que tengo episodios psicóticos donde me lastimo a mí misma y luego culpo a otros». Mi sangre se heló. Rafael no era solo un abusador, era un psicópata que había planificado meticulosamente la destrucción total de mi hija. Había llegado el momento de actuar. Pero sabía que tendría que enfrentar no solo a Rafael, sino a toda mi familia que había sido completamente manipulada para ser sus aliados. La guerra estaba a punto de comenzar. El momento de la confrontación llegó de la manera más inesperada posible. Era un sábado por la noche cuando recibí esa llamada desesperada del hospital que mencioné al principio de esta historia. Pero ahora que conoces todo el contexto, puedo contarte lo que realmente pasó esa noche.
Leticia había estado recopilando evidencias durante 5 semanas cuando Rafael descubrió el teléfono secreto. Había sido extremadamente cuidadosa, escondiéndolo dentro de una caja de tampones que él nunca tocaría, pero esa noche él estaba buscando algo en el baño y decidió revisar cada rincón del departamento. Según me contó después, cuando Rafael encontró el teléfono y vio todas las fotos, grabaciones y mensajes, entró en una furia que ella nunca había visto antes. Durante 2 horas me golpeó sin parar, me susurró desde la cama del hospital. Decía que lo había traicionado, que era una perra mentirosa, que iba a pagar por haberlo espiado. Me pateó las costillas hasta que no pude respirar. Pero esta vez, Leticia había logrado hacer algo que nunca antes había conseguido. Durante el ataque, había presionado un botón de emergencia en un pequeño dispositivo que yo le había dado semanas atrás. Era un sistema de alarma personal que se conectaba directamente con una empresa de seguridad privada. Cuando lo activó, automáticamente se enviaron alertas a la policía, a los paramédicos y a mí como contacto de emergencia. Rafael no sabía del botón de pánico, me explicó Leticia. Cuando empezó a llegar la sirena de la ambulancia, se puso loco. Sabía que esta vez no podía inventar una excusa. Por eso cuando llegué al hospital, todo el piso estaba acordonado. La policía había encontrado a Rafael tratando de limpiar evidencias en el departamento mientras los paramédicos se llevaban a Leticia. Pero ya era demasiado tarde, las grabaciones, las fotos y el testimonio médico eran irrefutables. El doctor Herrera, el médico que había estado ayudando a Rafael a falsificar reportes psiquiátricos, también fue arrestado esa noche. Resultó que no era un médico real. Era un actor que Rafael había contratado para representar el papel, y que había estado cobrando $500 por cada reporte falso. Pero la familia todavía no sabía nada de esto. Mientras Leticia estaba siendo estabilizada en el hospital, yo sabía que tendría que enfrentar la reacción de Carmen, Francisco, Roberto y los demás. Rafael había construido una imagen tan perfecta durante 3 años que iban a tener dificultades para creer la verdad. La primera llamada fue de Carmen, a las 6 de la mañana del domingo. Amelia, ¿es cierto que Rafael está en la cárcel? Roberto vio algo en las noticias sobre un arresto por violencia doméstica, pero debe ser un error. Rafael jamás haría algo así. Carmen, necesitamos hablar. Toda la familia. Hay cosas que no saben sobre Rafael. ¿Qué cosas? Amelia, espero que no estés aprovechando esta situación para inventar mentiras sobre Rafael. Ese hombre ha sido un ángel con Leticia. 2 horas después, había logrado reunir a toda la familia en la sala de espera del hospital. Francisco llegó furioso, Roberto confundido, Norma en negación total, y Graciela llorando porque algo terrible le había pasado a ese pobre Rafael. Antes de que digan una palabra, les dije, necesitan escuchar esto. Saqué mi tablet y les mostré las fotos de los moretones de Leticia, cronológicamente organizadas durante los últimos 2 meses. El silencio en la habitación fue absoluto. Esto es imposible, murmuró Francisco. Estas fotos deben estar editadas. Rafael adora a Leticia. Entonces escuchen esto, dije, y reproduje una de las grabaciones más claras donde se escuchaba la voz inconfundible de Rafael insultando y amenazando a mi hija. Norma se puso pálida. Esa no puede ser la voz de Rafael. Él nunca habla así. Es el hombre más educado que conocemos. ¿Entonces también creen que esto es falso?, pregunté, mostrándoles las fotografías que había tomado de Rafael con su amante. Carmen se agarró el pecho como si le faltara el aire. No, esto no puede ser real. Rafael nos dijo que amaba solo a Leticia. Nos dijo que era el amor de su vida. Rafael les dijo muchas cosas, respondí. Y ustedes le creyeron todo porque él sabía exactamente cómo manipularlos. Fue entonces cuando llegó la detective Morales, la investigadora asignada al caso. Era una mujer seria, de unos 40 años, que había visto demasiados casos como este. Familia Fagundes, nos dijo. Necesito que sepan que este es uno de los casos de violencia doméstica más documentados que hemos visto. La víctima había estado recopilando evidencias durante semanas. Tenemos grabaciones, fotografías, reportes médicos y testimonios de testigos. ¿Testigos?, preguntó Roberto.
Varios vecinos del edificio habían escuchado gritos y golpes provenientes del departamento, pero Rafael Mendoza había logrado convencerlos de que su esposa tenía problemas mentales y que a veces tenía episodios violentos contra sí misma. Francisco se veía devastado, pero nosotros lo defendimos. Siempre que Amelia trataba de decirnos que algo estaba mal, nosotros la callábamos. La detective continuó: es muy común en estos casos. Los abusadores como Mendoza son expertos en manipulación social. Construyen una imagen pública perfecta específicamente para aislar a sus víctimas. Ustedes no son los primeros familiares que son engañados de esta manera. Carmen empezó a llorar. Leticia debe odiarnos. La abandonamos completamente. No, les dije firmemente. Leticia los ama. Por eso nunca les dijo nada. Rafael la convenció de que ustedes nunca le creerían, y lamentablemente, él tenía razón. En ese momento entró la doctora Martínez, la médica que había estado tratando a Leticia esa noche. La paciente está estable, nos informó. Tiene 3 costillas fracturadas, un hematoma pulmonar menor, múltiples contusiones y signos de trauma psicológico severo. Pero va a recuperarse completamente. ¿Podemos verla?, preguntó Graciela. Está despierta y ha pedido específicamente ver a su madre primero. Después podrán pasar de a uno. Cuando entré a la habitación de Leticia, estaba conectada a varios monitores pero consciente y alerta. Me sonrió débilmente cuando me vio. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Nunca me habría rendido contigo, hija. Nunca. La familia ya sabe todo. Sí. Y están devastados por no haberte creído antes. Pero lo importante es que ahora saben la verdad. Leticia cerró los ojos por un momento. Tengo tanto miedo, mamá. Rafael tiene conexiones, dinero, abogados caros. ¿Y si logra salir de la cárcel? ¿Y si cumple sus amenazas? Era una preocupación válida. Rafael había construido una red de contactos profesionales durante años. Tenía recursos financieros considerables y conocía el sistema legal mejor que nosotros. Hija, vamos a asegurarnos de que no pueda lastimarte nunca más. Pero necesitas ser fuerte y testificar contra él. No sé si puedo enfrentar un juicio público. Él va a tratar de hacerme ver como una loca. Tiene esos reportes médicos falsos. Ya no los tiene. La policía confiscó todo como evidencia. Y además, descubrieron que el doctor Herrera no era un médico real. Leticia abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? Era un actor que Rafael había contratado. Todo su plan para hacerte ver como mentalmente inestable se desmoronó cuando investigaron sus credenciales. Por primera vez en meses, vi algo parecido a la esperanza en los ojos de mi hija. Pero sabía que la batalla legal apenas estaba comenzando. Rafael tenía dinero suficiente para contratar a los mejores abogados de la ciudad, y ellos iban a usar todas las tácticas posibles para desacreditar a Leticia. La diferencia era que esta vez, mi hija no estaría sola. Esta vez, toda la familia estaba de su lado, y teníamos evidencias irrefutables. La guerra por la justicia estaba a punto de comenzar. Los siguientes 6 meses fueron los más intensos de nuestras vidas. Rafael había contratado al bufete de abogados más prestigioso de la ciudad, dirigido por el doctor Alejandro Vázquez, conocido por ganar casos imposibles cobrando $500 la hora. Su estrategia era predecible pero efectiva. Pintarían a Leticia como una mujer mentalmente inestable que se había lastimado a sí misma para incriminar a su amoroso esposo. Tenían recursos ilimitados para fabricar testigos, contratar expertos y prolongar el proceso hasta agotarnos económicamente. Pero ellos no sabían que yo había estado preparándome para esta guerra durante meses. El primer contraataque de Rafael llegó 2 semanas después de su arresto. Sus abogados presentaron una demanda por difamación contra mí, alegando que había fabricado evidencias y manipulado a Leticia para que mintiera sobre su matrimonio. Pedían $2 millones en daños. Es una táctica de intimidación, me explicó nuestra abogada, la doctora Patricia Herrera, una especialista en violencia doméstica que había aceptado nuestro caso sin cobrar honorarios adelantados. Quieren asustarte para que retires las acusaciones. Francisco estaba aterrorizado. Amelia, $2 millones. Podríamos perder nuestras casas, nuestros ahorros.
¿Estás segura de que podemos ganar esto? Estoy segura de que no podemos permitir que Rafael salga libre, respondí firmemente. Si retrocedemos ahora, algún día va a matar a Leticia o a otra mujer. La estrategia de Rafael incluía una campaña de desprestigio público. Comenzó a circular rumores en su círculo social de que Leticia tenía problemas de drogas, que yo la había manipulado desde niña para odiar a los hombres, y que toda nuestra familia estaba obsesionada con destruirlo por envidia de su éxito económico. Algunos de estos rumores llegaron hasta nuestros vecinos y conocidos. La señora Jiménez, que vivía en mi cuadra desde hacía 20 años, dejó de saludarme. El dueño de la panadería donde compraba desde hace 15 años me miraba con desconfianza. La gente está empezando a creer que nosotros somos los villanos, me dijo Carmen preocupada. ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si Rafael realmente es inocente? Carmen, tú viste las fotos. Escuchaste las grabaciones. ¿Cómo puedes dudarlo ahora? Es que él parece tan genuino en las entrevistas televisivas. Llora cuando habla de Leticia. Dice que la ama y que no entiende por qué está haciendo esto. Rafael había contratado a una empresa de relaciones públicas que organizó apariciones en programas de televisión donde él aparecía como el esposo devastado, traicionado por una familia política vengativa. Era un actor consumado. En una entrevista particularmente efectiva, Rafael había dicho: «Amo a Leticia más que a mi propia vida. Si ella necesita ayuda psicológica, estoy dispuesto a pagar el mejor tratamiento. Pero no puedo permitir que su madre la use como un arma contra mí solo porque nunca me aceptó como yerno». Las llamadas de apoyo hacia él se multiplicaron. Mujeres escribían en redes sociales diciendo que todos los hombres exitosos enfrentan este tipo de acusaciones falsas y que era obvio que la suegra estaba celosa del éxito de Rafael. Pero nosotros teníamos una ventaja que sus abogados no conocían. Durante los meses de investigación secreta, había logrado contactar a otras víctimas de Rafael. La detective Morales había descubierto que Rafael había estado casado antes, hace 8 años, con una mujer llamada Isabella Romero. El matrimonio había durado solo 1 año y había terminado con una orden de restricción que posteriormente Isabella había retirado voluntariamente. Logré encontrar a Isabella trabajando en una librería en una ciudad a 2 horas de distancia. Cuando le expliqué quién era y por qué la buscaba, se puso pálida. Sabía que esto iba a pasar algún día, me dijo con voz temblorosa. Rafael es un monstruo que sabe cómo esconderse perfectamente. Isabella me contó una historia casi idéntica a la de Leticia. El noviazgo perfecto, la boda de ensueño, la transformación gradual en controlador y abusivo, el aislamiento de su familia, y finalmente la violencia física. La diferencia es que yo no tenía evidencias, me explicó. Cuando finalmente me atreví a denunciarlo, él ya había convencido a toda mi familia de que yo era inestable. Mis propios padres testificaron a su favor, diciendo que yo tenía problemas mentales desde la adolescencia. ¿Por qué retiraste la orden de restricción? Porque él me amenazó con algo peor que la muerte. Dijo que si no retiraba los cargos, iba a publicar videos íntimos míos en internet y enviarlos a mis jefes, compañeros de trabajo y familiares. En esa época yo trabajaba en una escuela, y eso habría destruido mi carrera para siempre. Isabella había conservado las amenazas por mensaje de texto de Rafael. 8 años después, todavía las tenía guardadas como recordatorio de nunca volver a confiar en él. ¿Estarías dispuesta a testificar?, le pregunté. Tengo tanto miedo, admitió. Pero si puede ayudar a tu hija. Sí. Es hora de que Rafael pague por lo que nos hizo. Con el testimonio de Isabella, nuestro caso se fortaleció significativamente. Pero Rafael tenía más cartas bajo la manga. Sus abogados presentaron evidencia de que yo había estado acosando a Rafael durante meses, siguiéndolo, tomando fotografías sin su consentimiento y conspirando contra él. Técnicamente, algunas de esas acusaciones eran ciertas. Yo sí lo había seguido para documentar su infidelidad. Van a usar esto para desacreditar toda tu evidencia, me advirtió la doctora Herrera. Van a decir que eres una suegra obsesiva que fabricó un caso contra un yerno que no te gustaba. El momento más difícil llegó cuando tuvieron que interrogar a Leticia. Sus abogados la atacaron durante 8 horas consecutivas, tratando de hacerla contradecirse, confundirla o provocar un colapso emocional que pudieran usar como evidencia de inestabilidad mental. Señora Mendoza, le dijo el doctor Vázquez con una sonrisa condescendiente,
¿Es cierto que su madre la convenció de que su esposo era violento incluso antes de que ustedes se casaran? No, respondió Leticia firmemente. Mi madre expresó preocupaciones, pero yo las ignoré porque amaba a Rafael. Pero es cierto que su madre nunca aprobó su matrimonio. Mi madre quería que yo fuera feliz. Si Rafael me hubiera hecho feliz, ella lo habría aceptado. Y es cierto que usted tiene antecedentes de autolesión desde la adolescencia. Esa era una mentira completa, pero la doctora Herrera saltó inmediatamente. Objeción. El abogado está presentando información falsa como si fuera un hecho establecido. El juez sostuvo la objeción, pero el daño estaba hecho. Los miembros del jurado habían escuchado la sugerencia de que Leticia tenía historia de autolesión. Después de 6 horas de interrogatorio brutal, Leticia estaba agotada emocionalmente, pero había mantenido su compostura y su historia había permanecido consistente. El momento decisivo llegó cuando pudimos presentar las grabaciones de audio donde se escuchaba claramente la voz de Rafael amenazando y golpeando a Leticia. Sus abogados trataron de argumentar que las grabaciones estaban editadas, pero nuestros expertos técnicos demostraron que eran auténticas. Luego vino el testimonio de Isabella. Cuando describió experiencias casi idénticas a las de Leticia, ocurridas 8 años antes, varios miembros del jurado empezaron a tomar notas más intensivamente. Este hombre tiene un patrón, declaró Isabella mirando directamente al jurado. Busca mujeres exitosas e independientes, las enamora con una actuación perfecta, las aísla de sus familias, y luego las destruye sistemáticamente. Leticia tuvo la suerte de tener una madre que no se rindió con ella. Yo no tuve esa suerte. El último testimonio fue el de la amante de Rafael. Cuando la citaron a declarar, ella reveló que Rafael le había estado pagando $2,000 mensuales durante 2 años, y que le había dicho que su esposa era una loca celosa que pronto sería internada en un hospital psiquiátrico. Rafael me dijo que estaba planeando divorciarse tan pronto como pudiera demostrar que Leticia era mentalmente incompetente, testificó. Dijo que había contratado a un médico para que fabricara reportes que demostraran su inestabilidad. Cuando presentamos los reportes médicos falsos y la evidencia de que el doctor Herrera era un actor, no un médico, el caso de Rafael se desmoronó completamente. El jurado deliberó durante apenas 3 horas. Culpable de todos los cargos. Rafael fue sentenciado a 12 años de prisión por violencia doméstica agravada, fraude, soborno y conspiración. Además, fue obligado a pagar $300,000 en daños compensatorios a Leticia. Cuando leyeron el veredicto, vi algo que no había visto en el rostro de mi hija durante 3 años. Paz genuina. La justicia finalmente había prevalecido. 2 años han pasado desde el día que cambió nuestras vidas para siempre. Mientras escribo estas líneas, veo a través de mi ventana a Leticia jugando en el jardín con su hija de 6 meses, Esperanza, una bebé hermosa que nació del amor verdadero, no del control y la manipulación. El camino hacia la sanación no fue fácil ni rápido. Los primeros meses después del juicio fueron especialmente difíciles para Leticia. Aunque Rafael estaba en prisión, los efectos psicológicos del abuso tardaron mucho tiempo en desaparecer. Había noches en que despertaba gritando, creyendo que él había regresado. Había días en que no podía tomar decisiones simples, como qué ropa ponerse o qué desayunar, porque durante años Rafael había tomado cada decisión por ella. Mamá, no sé quién soy sin alguien diciéndome qué hacer, me confesó una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Rafael me controló durante tanto tiempo que perdí completamente mi identidad. La terapia psicológica fue fundamental. La doctora Elena Vázquez, una especialista en trauma y violencia doméstica, trabajó con Leticia durante 1 año y medio para ayudarla a reconstruir su autoestima y su confianza en sí misma. La recuperación del abuso psicológico es un proceso gradual, me explicó la doctora. Leticia necesita reaprender a confiar en sus propios juicios, a tomar decisiones independientes y a creer que merece ser tratada con respeto y amor. El proceso de sanación familiar también requirió mucho trabajo. Carmen, Francisco, Roberto y el resto de la familia cargaban con una culpa enorme por haber sido manipulados por Rafael y por no haber creído las señales de alarma que yo había intentado mostrarles. No puedo perdonarme por haber defendido a ese monstruo, me decía Carmen entre lágrimas durante una de nuestras reuniones familiares. Cuando pienso en todas las veces que la callé cuando trataba de pedir ayuda. Lo importante es que ahora sabemos la verdad, le respondía.
y que nunca más vamos a ignorar estas señales. La familia completa entró en terapia grupal para aprender sobre violencia doméstica, manipulación psicológica y cómo apoyar mejor a las víctimas. Fue doloroso pero necesario enfrentar cómo habíamos contribuido involuntariamente al aislamiento de Leticia. Los abusadores como Rafael son expertos en dividir familias, nos explicó la terapeuta familiar. Estudian las dinámicas familiares y explotan las debilidades, los prejuicios y las expectativas sociales para convertir a los seres queridos de sus víctimas en aliados involuntarios. Leticia decidió usar los $300,000 de la compensación económica para crear la Fundación Esperanza, una organización dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. La fundación ofrece refugio temporal, asesoría legal gratuita, terapia psicológica y programas de reinserción laboral. Quiero que ninguna mujer tenga que pasar por lo que yo pasé, me dijo Leticia durante la inauguración de la primera casa refugio. Y quiero que las familias aprendan a reconocer las señales de alarma antes de que sea demasiado tarde. La fundación ha ayudado a más de 200 mujeres en estos 2 años. Leticia se convirtió en una activista apasionada, dando conferencias en universidades, hospitales y estaciones de policía sobre cómo identificar y combatir la violencia doméstica. Lo más importante que he aprendido, dice en sus conferencias, es que el abuso no siempre comienza con golpes. Comienza con control sutil, aislamiento gradual y manipulación psicológica. Para cuando llega la violencia física, la víctima ya está completamente destruida emocionalmente. Su historia se volvió viral en redes sociales cuando decidió compartir públicamente su experiencia. El video de su testimonio ha sido visto por más de 5 millones de personas y ha inspirado a cientos de mujeres a buscar ayuda o a denunciar a sus abusadores. En el aspecto personal, Leticia conoció a Diego hace 1 año y medio. Es un psicólogo que trabaja con veteranos de guerra y víctimas de trauma. Su primer encuentro fue durante una conferencia sobre violencia doméstica, donde él estaba dando una presentación sobre técnicas de sanación. Al principio, Leticia tenía mucho miedo de volver a confiar en un hombre. ¿Cómo sé que no va a resultar ser otro Rafael?, me preguntaba constantemente. Pero Diego demostró su valor de manera gradual y paciente. Nunca presionó a Leticia para tomar decisiones rápidas. Respetaba completamente su autonomía. Cuando ella necesitaba espacio, él se alejaba sin drama. Cuando necesitaba apoyo, él estaba ahí sin condiciones. La diferencia más grande, me contó Leticia, es que Diego me hace sentir más fuerte, no más débil. Con Rafael, cada día me sentía más pequeña, más dependiente, más insegura. Con Diego, siento que estoy creciendo, que puedo ser yo misma completamente. Su relación se desarrolló lentamente, con mucha comunicación abierta y terapia de pareja para asegurarse de que ambos entendieran las necesidades emocionales del otro. Cuando decidieron casarse el año pasado, fue una ceremonia pequeña, íntima, donde Leticia tomó cada decisión por sí misma. Esta vez soy yo quien elige todo, me dijo mientras probábamos vestidos de novia. El lugar, la música, las flores, el menú. Y si cambio de opinión sobre algo, puedo hacerlo sin que nadie me haga sentir culpable. La boda fue hermosa y genuina. Leticia irradiaba felicidad real, no la sonrisa forzada que había tenido en su primer matrimonio. Diego la miraba con admiración y respeto, no con posesión. Era evidente que él la amaba por quien era, no por quien podía moldearla para que fuera. Cuando nació Esperanza hace 6 meses, toda la familia lloramos de alegría. Esta bebé representa todo lo que Leticia recuperó: su libertad, su derecho a tomar decisiones, su capacidad de amar y ser amada de manera saludable. Voy a criarla para que sea fuerte e independiente, me dice Leticia mientras amamanta a su hija. Para que confíe en su instinto, para que nunca permita que nadie la controle, y para que sepa que siempre tendrá una familia que la apoyará sin condiciones. Rafael sigue en prisión y le quedan 8 años de condena. Sus abogados han intentado apelar varias veces, pero todas las apelaciones han sido rechazadas. Según nuestro abogado, es probable que cumpla la sentencia completa. Ocasionalmente recibimos noticias de que ha tratado de contactar a Leticia desde la prisión, me informa la detective Morales durante nuestros seguimientos regulares. Pero todas las comunicaciones son bloqueadas automáticamente. La orden de restricción permanente garantiza que no puede acercarse a ella ni a su familia nunca más. Isabella, la exesposa de Rafael, también reconstruyó su vida.
Se mudó a nuestra ciudad después del juicio y ahora trabaja como coordinadora de programas en la Fundación Esperanza. Ella y Leticia se convirtieron en amigas cercanas, unidas por una experiencia compartida, pero también por la determinación de convertir su trauma en una fuerza positiva. Sobrevivimos, me dijo Isabella durante la última reunión de la fundación. No solo sobrevivimos, sino que prosperamos. Y ahora estamos ayudando a otras mujeres a hacer lo mismo. La familia también cambió profundamente después de esta experiencia. Aprendimos a comunicarnos mejor, a no hacer juicios apresurados y a apoyarnos mutuamente sin condiciones. Carmen se convirtió en una defensora activa de los derechos de las mujeres. Francisco comenzó a cuestionar sus propias actitudes machistas. Roberto y Graciela se involucraron como voluntarios en la fundación. Esta experiencia nos enseñó que el amor verdadero significa creer en alguien incluso cuando no entiendes completamente su situación, reflexiona Carmen durante nuestras cenas familiares dominicales, que ahora son más frecuentes y más genuinas que nunca. Personalmente, esta experiencia me confirmó la importancia de confiar en el instinto maternal, incluso cuando todo el mundo te dice que estás equivocada. Había momentos durante la lucha en que dudé de mí misma, en que pensé que tal vez estaba siendo paranoica o exagerada. Pero nunca dejé de sentir que algo estaba terriblemente mal, le digo a las madres que asisten a las conferencias de la fundación. Si sienten que su hija está en peligro, no ignoren esa sensación. Investiguen, documenten, busquen ayuda profesional, pero nunca se rindan. Hoy, mientras veo a Leticia reír genuinamente mientras juega con Esperanza en el jardín, con Diego preparando la parrilla para nuestro almuerzo familiar dominical, me siento profundamente agradecida. Agradecida por haber confiado en mi instinto. Agradecida por no haberme rendido nunca. Agradecida por haber aprendido que a veces, amar a alguien significa estar dispuesta a que toda la familia te odie temporalmente. Agradecida por haber descubierto que la verdad siempre prevalece, aunque tome tiempo. Si estás escuchando esta historia y reconoces algo familiar en tu propia vida o en la vida de alguien que amas, no ignores esas señales. La violencia doméstica rara vez comienza con golpes evidentes. Comienza con control sutil, manipulación emocional y aislamiento gradual. Confía en tu instinto. Busca ayuda profesional. Documenta todo. Y recuerda que nunca es demasiado tarde para salvar a alguien que amas. A veces, la mayor herencia que podemos dejar no es dinero o propiedades, sino la valentía de proteger a quienes amamos, sin importar el costo personal. Porque al final del día, el amor verdadero no controla. El amor verdadero libera. El amor verdadero salva vidas. Y esa es la lección más importante que esta